Bueno, a ver, vamos a comenzar con Sergio, con los frentes que se le abrieron a Alberto Fernández desde que comenzó con su presidencia. Digamos que hoy tomó examen, pero también hoy le tomaron examen y recibió algunos reproches bastante severos de fuentes de poder significativas que siempre han tenido un poder significativo en Argentina. Nos referimos a Estados Unidos, a la Iglesia y también a otra fuente significativa de poder en la Argentina, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina. Coincidió en un viernes 13, si uno es supersticioso podrá asignarle alguna situación, Sí. no, para nada, en mi caso personal, pero claramente hubo tres advertencias que coincidieron en el mismo día, aunque en el caso de Cristina, como veremos al final, esto fue en la noche de ayer en La Matanza. Exactamente, el Día de la Virgen de Guadalupe, así lo dijo la propia Cristina. Vamos a comenzar, a ver, con Estados Unidos. Empezamos por Estados Unidos. Esta tarde, en una conferencia que no estaba programada con anticipación, esto es, no tenía mucho tiempo previsto, sino que hoy fueron convocados los propios medios de prensa argentinos. Hubo un diálogo telefónico conjunto con varios medios de la región, con un hombre que vino a Buenos Aires y que se fue muy molesto de la asunción de Alberto Fernández el martes pasado. Me refiero a Mauricio Claver Carone, que es asesor para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Inés a lo mejor nos puede ayudar para caracterizar al personaje. Claro, ¿cuán importante es, Inés? Es la pieza clave, la pieza fundamental en las relaciones de Donald Trump con el resto de la región, con América Latina. De todas maneras, son relaciones bastante pequeñas, no son la relación con América Latina del Estados Unidos de Donald Trump, como de las anteriores administraciones, es decreciente. Entonces, este abogado de origen cubano, un halcón que fue acercado a Donald Trump a través de Marco Rubio, que es un senador por Florida, también de la derecha más radical de Estados Unidos, adopta este rol de enviado, que antes siempre estaba en manos de funcionarios del Departamento de Estado, que conocen mejor la diplomacia, conocen mejor el contexto regional y vienen con otro tono, tal vez un poco más diplomático. El Consejo Nacional de Seguridad no es ese su rol. Pero ¿qué sucede? Como el Departamento de Estado ha perdido casi toda su influencia dentro del gobierno norteamericano, porque a Donald Trump no le interesó, porque Rex Tillerson, el anterior secretario, hizo una administración bastante floja, y Mike Pompeo ya está casi afuera porque va a ser candidato, entonces se decidió enviar este a señor es el que tiene las riendas de la relación. Ahora, ¿es una relación prioritaria para Estados Unidos hoy? No. ¿Es América Latina una de las obsesiones de Donald Trump? Tampoco. Pero es el interlocutor para América Latina. Claro. ¿Cuánta cercanía tiene él con Donald Trump? Es de los funcionarios que manejan América Latina, el que más cercanía tiene. No, eso no quiere decir que tenga diálogo diario. Claro, bien. Ahora, Sergio dice, queremos saber si Alberto Fernández va a ser abogado de las democracias de la región o apologista de las dictaduras. ¿Por qué Esto lo dijo? A ver. ¿Por qué lo dijo? Porque se fue, como te dije al principio, muy molesto de Buenos Aires, luego de asistir a la asunción. En realidad, ni siquiera asistió al Congreso cuando se enteró que en el palco principal de los invitados especiales iba a estar el ministro enviado por Venezuela, Jorge Rodríguez. Sí. Por eso dijo hoy lo de apologista de las dictaduras. Y porque también se molestó con la serie de homenajes que los funcionarios oficiales, los funcionarios argentinos, le brindaron a distintas personalidades, entre comillas, enemigos de los Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y también hoy lo hizo explícito, se molestó mucho por el asilo que recibió Evo Morales, que llegó ayer, como sabes, a la Argentina. Este es quizá el principal reproche que le están haciendo a Fernández, porque considera Estados Unidos que la presencia de Evo Morales en Buenos Aires, en la Argentina puntualmente, puede considerarse un factor distorsivo o disruptivo de la inestable situación que tiene Bolivia hoy. Digo, más allá del asilo a Evo Morales, ¿no? ¿A quién invite o deje de invitar el presidente a su asunción en su propio país? ¿No es cuestión del país, del propio presidente? Sí, claro. ¿Por qué va a pegar un portazo? No estábamos en Estados Unidos. Eso desde ya, y además de forma que habitualmente la Argentina invita, a diferencia de eventualmente de otros países, invita a casi todos los países a que envíen delegaciones. Igualmente hay
hay otros factores, hay dos factores. Primero, supuestamente él no sabía que iban a estar ni Rafael Correa, y el otro personaje en cuestión es Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones de Venezuela, parte del círculo más íntimo de Maduro y además hermano de Delcy Rodríguez y uno de los funcionarios que ha sido sancionado frecuentemente por Estados Unidos en esta ofensiva diplomática que tiene para acercar al gobierno de Nicolás Maduro, económicamente fundamentalmente. Claro. El contexto político argentino, que para la Argentina sí es prioritaria la relación con Estados Unidos, es que Alberto Fernández se dispone a enviar una delegación a Estados Unidos para comenzar a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y la llave del Fondo Monetario Internacional generalmente la tiene Estados Unidos, el gobierno de Washington. De manera que el contexto en el que está esta declaración de Estados Unidos, que claramente le está tratando de marcar la cancha al nuevo presidente, es efectivamente ese. La necesidad que la Argentina, que el gobierno de Fernández, tiene de avanzar en la renegociación de la deuda con el fondo y luego con los deudores de la deuda privada, los tenedores de bonos privados de la Argentina. De manera que ese es el contexto y lo serio y lo significativo de esta declaración, con los tapones de punta que hoy efectuó, nada casualmente, este funcionario del gobierno norteamericano. Ahora, otro de los frentes tiene que ver con la Iglesia. Antes de meternos con eso, le vamos a darle la bienvenida a Damián Dipache, que se suma aquí a nuestra mesa. Bienvenido, Dami. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer tenerte acá. Gracias. Bueno, tenemos muchos temas para abordar, desde lo económico. Muchísimo. Un ratito vamos a estar hablando con Dami de esto. Pero a ver, otro de los frentes para Alberto Fernández tiene que ver con la Iglesia Católica y esto obviamente está relacionado con el anuncio de Ginés González García, ¿no? Sí, efectivamente. Claramente era un frente de tormenta muy previsible. También estaba anunciado por el gobierno de Fernández, antes de que asumiera, que el protocolo que había intentado plantear el secretario de Salud de Mauricio Macri y que el propio Macri volteó antes de asumir en uno de sus últimos actos de gobierno, iba a ser puesto en vigencia por el nuevo ministro de Salud, Ginés González García, que ayer y hoy volvió a repetir, era a criterio del ministro solo una cuestión de salud pública, no una cuestión política y no una cuestión religiosa. Sin embargo, naturalmente, la Iglesia hizo notar hoy su malestar al final de una semana que había comenzado con una misa. Estamos viendo ahí la frase del obispo Alberto Bochatey, que es el titular de la Pastoral para la Salud del Episcopado Argentino. Muy fuerte también lo que dijo, ¿eh? Sí, se instala el aborto libre en la Argentina. Bochatey considera que este protocolo es todavía más grave que la ley de aborto que no pudo ser aprobada el año pasado en el Congreso de la Nación. Hay una discusión abierta en la Argentina sobre precisamente la interrupción del embarazo que no terminará aquí, naturalmente. Claro, pero aquí estamos hablando de la interrupción legal del embarazo. Sí, en este caso estamos hablando... No de la ley, sino del protocolo. Estamos hablando de un protocolo que pretende ubicar a la salud pública y privada en el contexto de una ley aprobada en 1921. Por eso, y que en muchos casos no se aprobó y se ha ido modificando y actualizando. Hubo un fallo de la Corte hace unos años atrás que habilitó y planteó la necesidad de un protocolo. Ese protocolo se dictó, nunca se cumplió en la mayoría de las provincias, hubo apelaciones, etcétera. En este caso lo que se pretende es avanzar en, por ejemplo, habilitar la interrupción del embarazo a menores de 15 años porque se considera que son perjudiciales para la salud, en el caso de violaciones, etcétera. Hay una serie de disposiciones. También se habilita la objeción de conciencia, pero se garantiza que quienes quieren avanzar en la interrupción igualmente tengan por lo menos a un médico. Por lo menos a un médico. En definitiva, es un vasto grupo de decisiones que, sin embargo, no impedirá que se avance en el proyecto de despenalización del aborto en mujeres mayores de edad, no en menores. Igualmente, la Iglesia salió al cruce al final de una semana en la que hubo una misa, la misa en contra de la grieta, en la que en esa misa la Iglesia evitó hablar de su habitual prédica en favor de la defensa de la vida. Al mismo tiempo, Alberto Fernández evitó hablar del aborto en su discurso inaugural de comienzo de sesiones. La primera dama está en Roma. Bueno, y el tercer elemento, hoy Fabiola Yáñez, en su primer viaje como primera dama,
visitó al Papa, le entregó el cáliz que se utilizó en la misa de Luján, en la que participaron Macri, todavía presidente, y Alberto Fernández, y en ese mismo contexto, en este mismo día, salió hoy la declaración con los tapones de punta también, valga la expresión una vez más, de el responsable de la Iglesia en materia de salud, el responsable de ser vocero en una cuestión tan decisiva para la Iglesia como la cuestión del aborto en Argentina. Bueno, y hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de la Iglesia, y el tercer frente que plantea Sergio Supo en el día de hoy es Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de la vicepresidenta de la Nación. Sí, ayer Cristina asumió, participó de la asunción del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, que volvió a ocupar la intendencia de La Matanza. Hablo en paréntesis, yo todavía no me explico por qué los intendentes usan banda y bastón, pero eso es otra cuestión. Igual que los presidentes, ¿es igual cierto? que los presidentes, igual que los gobernadores. Es cierto, es cierto. Hasta hace algunos años solo el presidente, y en algún caso algunos gobernadores, era tradicional que usara banda y bastón. Mira, para aquellos que no lo vieron, para aquellos que no lo vieron, antes de que sigamos, vamos a ver el momento en el cual Cristina Fernández de Kirchner acompaña a Fernando Espinosa en la asunción. 303.000 kilómetros cuadrados, la provincia más grande de la República Argentina, 17 millones de personas. La provincia de Buenos Aires, esta bendita provincia, solo tuvo de presupuesto 650.000 millones. Hace unos días, la legislatura de la capital federal, la legislatura de la Cava, aprobó un presupuesto de 480.000 millones de pesos para el año 2020. Y entonces, claro, cuando uno va a la capital federal, ¿quién no quisiera vivir allí, donde hasta los helechos tienen luz y agua? Cuando tenemos gente en nuestras barriadas, en el conurbano bonaerense, chapaleando agua y barro. Y otra cosa, además, más perversa aún. Yo me imagino lo mal que se pueden sentir los intendentes del conurbano cuando un bonaerense, como tantos otros, van a trabajar a la ciudad y, claro, miran todas esas plazas, esos helechos, agapantos. Los agapantos son esas flores celestes y blancas tan lindas que hay en la 9 de julio junto al Metrobús. Y claro, y después vuelven a la realidad de su barrio, que por ahí le falta el gas o no pudieron hacer el pavimento porque además tuvieron que hacerse cargo los intendentes de los comedores escolares, de los pibes y de las familias. Y claro, piensan, pero ¿qué hacen con la plata? Bueno, allí parte del discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner. Una Cristina auténtica, en la que también habló en el Día de la Virgen de Guadalupe, y dijo haber sido revoloteada por una mariposa que a su criterio era el espíritu de Néstor Kirchner. Era una señal, dijo, sí. Era cierto, una señal y interpretó que era el espíritu de Néstor Kirchner. En realidad, ¿en qué condiciones está hablando la vicepresidenta? ¿Está hablando como parte del Poder Ejecutivo Nacional o está hablando como delegada del gobernador de la provincia de Buenos Aires que le reclama fondos federales al presidente de la Nación? ¿Es una discusión hacia el pasado o es una discusión para el presente y para el futuro? ¿Es una discusión que comprende o excluye la responsabilidad política del peronismo y los 12 años de presidencia de Néstor y Cristina Kirchner, durante los cuales se congelaron los fondos del conurbano bonaerense que había creado Menem para Duhalde, que fueron restablecidos parcialmente de Macri para María Eugenia Vidal? Digo porque el establecer una pelea por los fondos entre porteños y bonaerenses debería mirarse en algún contexto un poquito más amplio y además debe ser mirado también en el contexto de ¿para quién está reclamando fondos Cristina? A su propio gobierno, para el sitio
que la tiene como líder indiscutida y donde tiene su capital político electoral, que es La Matanza, sí. y para la provincia que tiene como centro político La Matanza, que es la provincia de Buenos Aires, liderada ahora por Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, y uno de su, si no el principal hijo político, además de su hijo Máximo Kirchner. Este es apenas el comienzo de una discusión interna sobre el reparto de fondos en un contexto de fuerte escasez de fondos públicos. Es la pregunta que queda o que quedó pendiente anoche entre el revoloteo de la mariposa en La Matanza. Bueno, muy bien.